muchísimos casos. Por ejemplo, en Mérida, tuve un caso una vez, lo voy a dar dos casos. Un caso fue en Mérida, una niña que cuando empezó a hablar, empezó a decirle a su padre, esposo, mi esposo, ¿verdad? Mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo. Y todo el tiempo le decía mi esposo. Bien, ¿qué sucedió? Cuando esa niña ya llega, bueno, claro, al principio todo el mundo le decía, le hacía gracia a la niña. Pero más tarde, cuando la niña entra a preescolar, por supuesto, un día, los primeros juegos que hicieron ahí, dice la maestra, bueno, vamos a ver cuáles las niñas tienen aquí novio. Y entonces está las niñas saliendo, yo tengo novio, el novio mío es fulano de tal, el novio fulano de tal. Y la niña quedó que no decía nada. Entonces le pregunta a la niña, mira, ¿tú no tienes novio? Yo no tengo novio. Yo tengo esposo. Digo, esposo, sí, yo tengo esposo. Ajá, ¿y cómo tienes tu esposo? Digo, bueno, que me trajo esta mañana. Pero que te trajo esta mañana es tu papá. No, ese no es mi papá, ese es mi esposo. Entonces, lógicamente, la maestra se alarmó y fue y buscó a la directora, que cómo era posible que la niña le decía que ese era su esposo. Salió corriendo y entonces, bueno, formaron el consejo de maestros, llamaron a los padres y lo llamaron y comentaron qué pasaba ahí, qué estaba sucediendo. Por supuesto, pensando lo peor. Entonces los padres le comentaron que no, que eso era así. La preocupación siguió así. Bueno, ¿qué sucedió realmente? La muchacha llegó, por cierto es una alumna mía actualmente, llegó y planteó el caso. Entonces yo lo analizo, entro en las intenciones correspondientes a ver qué sucedía, y entonces me doy cuenta que era un problema de una vida anterior. Entonces, en esa vida anterior, yo veo exactamente qué es lo que está sucediendo allá, y nos damos cuenta de que a esa niña, era una mujer en esa oportunidad, junto con ese hombre, eran un par de esposos, de novios, de esposos, realmente, se casaron, pero no tuvieron la oportunidad de más nada, sino simplemente él tuvo que irse para la guerra, y ella se quedó esperando. Ella murió esperándolo a él, y ella también murió, pero él murió en la guerra, y luego entonces regresa de nuevo, viene a esta oportunidad y también la niña nace. Al nacer la niña, ahora le corresponde ser su hija. Su relación antes de esposos, ahora viene siendo padre e hija. Entonces planteamos en la constelación las dos dimensiones, pasamos de una dimensión a la otra, y entonces en esta hicimos un borrado de memoria, que también es un sistema, un procedimiento que nosotros lo hacemos en constelaciones familiares trascendentales, donde pasamos la persona de una dimensión a otra y le borramos. Ese sistema de borrado se llama borrado de memorias residentes excedentes. ¿Por qué memorias residentes excedentes? Porque cada vez que nosotros pasamos de una dimensión a otra, entonces nuestro sistema de memoria es borrado para que no nos cree conflicto. En esa forma, al hacer el borrado, que se enseña solamente a los alumnos de constelaciones familiares trascendentales, entonces, ahora después hicimos el reconocimiento, donde antes habían sido esposos y ahora eran marido y mujer. Ahora son padre e hija. Y ya así. Bueno, la señora se fue a buscar a su esposo, que estaba trabajando, y le comentó acerca del trabajo. Y dijo el esposo, medio también incrédulo, dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Llegaron allá, la estaban de su abuela, llegaron, al momento de que llegan, abren la puerta tenía un largo corredor. Cuando la niña ve al papá allá, que entra a la puerta, la niña sale abriendo los brazos y le dice, papi. Y a partir de allí, es como si realmente la niña hubiese borrado que jamás le hubiese dicho a su papá esposo. La niña nunca volvió a decir esposo, sino siempre para él fue su padre. La otra que también le quiero comentar fue una que se hizo recientemente, una constelación. Un amigo mío, abogado, llega y le plantea que él y su esposa han tenido una pérdida de una niña 3 días antes de nacer. Entonces le digo, bueno, vaya para allá y vemos a ver qué pasa.
Cuando llega acá, ella, su esposa, plantea de que realmente esa fue la última que perdió, pero que antes de ella ha tenido 2 niñas también que ha perdido. Entonces le digo, bueno, vamos entonces a tratar, vamos a ver qué sucede allí. Planteamos la constelación y de repente, en la misma constelación, moviéndose el espíritu en la solución del problema, vemos que un representante, una persona que estaba allí, se para y empieza a acechar y a atacar a las 2 niñas que habían muerto, porque colocamos las 3 niñas, las 2 que se habían ido y la que está llegando. Entonces empieza a acecharlas. Entonces, ¿qué se pudo leer allí? ¿Qué se pudo interpretar? Que realmente a esas niñas, todo un ser de una dimensión baja las tenía acorraladas, las estaba atacando. Y esta niña, 3 días antes de nacer, ella prefirió morirse, o sea, mejor dicho, irse a esa dimensión para defender a sus hermanas. Fue impactante realmente, impactante para los padres. Y entonces, luego, después de esa constelación, resolvieron todos los conflictos que tenían entre ellos, todos los conflictos que tenían familiares, y se resolvió favorablemente todo. Pero logramos quitarle esa entidad que tenía, que le estaba acechando, y también llevarle paz y armonía a esos seres que habían muerto y que ya se habían pasado a otro plano.